y actualmente los invito a seguir nuestras redes. Así que sin más que añadir, nada más quiero disculparme por las dificultades técnicas que tuvimos al principio y quiero cederle la palabra a nuestra primera participante. Saludos a todas y todos. Muchas gracias por estas introducciones y presentaciones. Nos da mucho gusto participar en esta serie de webinarios educativos y nos da mucho gusto también que nuestra colaboración sea aún mayor ahora. Queremos agradecer a la red de Eval Gender Plus, específicamente a Claudia, Alexi, Alavaría. No recuerdo el apellido de cada una, pero les agradecemos a todas las miembros por el apoyo que nos han dado para preparar este evento. Y por supuesto quiero agradecerle a nuestros colegas por su gran liderazgo. Si pueden ver, o como pueden darse cuenta, el título es diferente en esta presentación que en las otras presentaciones. Conforme hable acerca de este tema, junto con Silvia podrán darse cuenta de por qué el título es diferente. Si alguna persona no conoce el trabajo de About Gender Plus, con mucho gusto se los describo en este momento. Somos un grupo de personas aliadas que nos enfocamos en la equidad de género, al igual que evaluaciones con perspectiva de género. Nos enfocamos específicamente también en los ODS y realizamos monitoreo constante acerca de las 3 áreas de incidencia en las cuales estamos. Nuestras 3 áreas de incidencia son las siguientes. Esperamos que podamos contar con la participación de más personas para que podamos poder implementar perspectiva de género en nuestras 3 áreas, que son la movilización, la incidencia y la promoción para la innovación en la evaluación. Voy a hablar un poco acerca de mí y después Silvia hablará acerca de sí misma y del trabajo que hacemos desde nuestras organizaciones. Ya he hablado acerca del papel que tiene Eval Gender Plus, al igual que Eval Youth. Y como parte de nuestro trabajo nos enfocamos en ciertos grupos etarios específicamente, como ya lo pudieron ver en las estadísticas que se mencionaron al principio. Lo que buscamos es poderles compartir nuestro conocimiento acerca de evaluación y educación para que ustedes puedan adaptar estos cambios. El día de hoy voy a hablarles también acerca de la evaluación con perspectiva de género, al igual que el análisis de género dentro de la matriz de integración y análisis de género. Obviamente en 20 minutos no me va a dar tiempo de hablar acerca de todas estas cuestiones, pero esperamos que esta información sea de su interés y esperamos que de esta manera podamos darles algunos de los detalles o un esbozo de lo que hacemos, a pesar de que no podamos darles mucha información a fondo. Lo que queremos es transferirles información acerca de cómo se puede llevar a cabo una evaluación con perspectiva de género y que de esa manera sus actividades en torno a la transformación de género se pueden llevar a cabo. Vamos a ser un poco repetitivas en nuestra información, pero es para que entiendan cada uno de los conceptos. Quiero hablarles todavía un poquito más al respecto de lo que hacemos. Si ustedes quieren más información acerca de lo que hacemos en Eval Gender Plus, pueden buscarnos en redes, especialmente en Facebook o en nuestra página de internet. Primero que nada, ¿por qué este es un tema importante? De acuerdo a los números que tienen en su pantalla, podemos ver que existe una falta de equidad muy importante.
Y lo más importante no son únicamente los números, sino que estos números son indicadores. Son indicadores que nos permiten evaluar qué tanto se ha implementado o de qué tanta utilidad es un enfoque transformador de género en la evaluación. Entonces, voy a empezar por definir qué es un enfoque transformador de género en la evaluación. No hay una definición única acerca de este enfoque. Lo importante es que el enfoque transformador de género proviene de las teorías de evaluación feministas. Este tipo de enfoque lo que busca es que la evaluación tenga una perspectiva de género transversal. Y ahora voy a hablarles acerca de los aspectos fundamentales de este tipo de enfoque. Si ustedes quieren obtener más información acerca de qué es el enfoque transformador de género, podrán consultar nuestras publicaciones del 2016. Asimismo, pueden consultar el trabajo del grupo de investigación de perspectiva de género de Asia y esta información está disponible de manera gratuita. Ahora, los elementos más importantes del enfoque de transformador de género. Primero que nada, se aplica una perspectiva de género con un enfoque en las desigualdades estructurales. Este es un aspecto muy importante en la evaluación porque de esa manera podemos saber cuáles son las relaciones de poder, el acceso a los recursos, las necesidades estratégicas de acuerdo al género, al igual que los aspectos interseccionales de la investigación. Se ha mencionado la importancia acerca de aplicar un enfoque con perspectiva de género en la evaluación y hay una gran cantidad de publicaciones al respecto de este tema disponibles en línea. Es muy importante que consideren que el enfoque transformador de género, consideren que este es un tema muy importante y que ya ha sido abordado en muchas ocasiones. Las preguntas de evaluación son muy importantes para asegurarnos de que la investigación pueda tener un enfoque verdaderamente transformador. Obviamente, cuando estamos realizando una evaluación con perspectiva de géneros, las preguntas pueden ser más específicas. Por ejemplo, si hablamos acerca de personas beneficiarias, podemos evaluar a las mujeres beneficiarias y a los hombres beneficiarios de una manera diferente, porque de esta manera también podremos identificar las diferencias o las brechas que existen en la relación entre los hombres y las mujeres. También es indispensable adoptar técnicas de recolección de datos relevantes con una perspectiva de género para que podamos tener métodos mixtos adecuados para la investigación. No es posible que un solo método aplicado de manera exclusiva pueda llevar a la participación y a una perspectiva de género amplia. El cuarto elemento de la investigación con perspectiva de género consiste en la implementación de un equipo de evaluación equilibrado en términos de género. Por ello también es muy importante que el equipo tenga experiencia. Es importante que exista experiencia al igual que la participación de otras personas que quizás no sean evaluadores, pero que puedan aportar al conocimiento en cuanto a la perspectiva de género y de la temática. Aunque obviamente lo más adecuado sería poder contar con una persona que evalúe
y que cuente con una gran experiencia, al igual que con conocimiento sobre la perspectiva de género. Y el quinto elemento consiste en la evaluación de cómo las intervenciones pueden contribuir a disminuir las brechas para alcanzar los resultados buscados en las vidas de los hombres y las mujeres. Este es un aspecto muy importante para poder llegar a conclusiones significativas, al igual que tener una planeación estratégica adecuada y alcanzar objetivos. Espero que el siguiente diagrama les explique un poco más la interrelación entre cada uno de los puntos. Cuando llevamos a cabo investigaciones con un enfoque transformador de género, necesitamos tener la información necesaria que nos permita tener tanto los métodos como la información adecuada para poder tener una verdadera transformación. Y esto es muy importante que lo mencionemos una y otra vez. Los análisis pueden hacerse para diferentes fines, por ejemplo, para proyectos económicos, de infraestructura, de seguridad y demás. Sin embargo, lo importante es encontrar cómo implementar un enfoque transformador de género. Hay muchas fuentes en línea que describen cómo se puede implementar. Ahora, en un mundo ideal, los proyectos nos permiten identificar fácilmente cuáles son las brechas de género y nos permiten identificar soluciones. No obstante, es muy común que existan expectativas. Incluso si uno es un gran experto en cuanto al enfoque transformador de género, es muy común que alguien esté trabajando desde cero si es que el resto del equipo no ha realizado el análisis debido del proyecto y la investigación. No obstante, si ustedes tienen la oportunidad de incluir preguntas personalizadas y de desarrollar el proyecto de acuerdo a esta perspectiva diferenciada, les recomendaríamos que utilicen el análisis de género para poder llevar a cabo sus mediciones. Asimismo, si utilizan el análisis de género, es fácil que ayuden a otras personas a identificar cuáles son las brechas de género y cuáles son los objetivos principales del proyecto. El análisis de género nos permite saber qué es lo que necesitamos saber y cuáles son las brechas de género que existen en ese tema en particular. De esa manera podemos tener el impacto debido que buscamos como parte de esa iniciativa. Aquí en su diapositiva pueden ver la matriz de análisis de género e integración con cada una de sus categorías. Esta es una matriz que es muy fácil de utilizar para los investigadores y que les puede ayudar ya sea a conocer los antecedentes del proyecto o a identificar cómo pueden tener un enfoque transformador de género en la investigación posterior y que de esa manera el proyecto pueda generar una verdadera transformación al igual que conocimiento transformador. En este sentido, es importante hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las brechas de género, al igual que cuál es la tasa de respuesta que existe como parte del proyecto? Porque aun si estos aspectos no son considerados como parte del proyecto en su fase inicial, es importante que exista la intención de encontrar los indicadores y las brechas. Los indicadores son importantes. Es muy importante tener información desagregada y que esto le dé material a los investigadores para preguntarse el por qué se presentan estas situaciones.
Es importante que los indicadores lleven a preguntas como ¿por qué existen estas diferencias entre hombres y mujeres o entre poblaciones rurales y poblaciones urbanas y demás? Ahora, en cuanto al alcance del proyecto, la definición del alcance es una fase muy importante para asegurar que se puedan llevar a cabo investigaciones con un enfoque transformador de género. Necesitamos muchos tipos de información. Necesitamos información primaria, secundaria, al igual que las estrategias de género de los donantes. En ciertas partes del mundo, considerar las estrategias de los donantes es muy importante, puesto que esto guía la investigación. Los donantes suelen tener diferentes perspectivas o definiciones acerca de la perspectiva de género y también tienen alcances distintos. En cuanto a la definición de la evaluación, una vez que se hayan identificado los contextos, al igual que la misión y los objetivos y actividades de la investigación, es importante tener una buena definición acerca de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como parte de este proyecto. Asimismo, es importante tener una buena categorización de los beneficiarios del programa de manera diferenciada a partir del género. La diferenciación es muy importante. Asimismo, es tener objetivos e intervenciones claras. Es importante tener una buena definición de estas fases, al igual que de los resultados que se están buscando. Por ejemplo, si el objetivo es generar capacidades y si se buscan implementar ciertas técnicas y métodos con perspectiva de género, es importante identificar si hay diferencias entre géneros o si había una mejor manera de aprovechar las capacidades, si se podrían haber dado eh, diversos entrenamientos, diversas capacitaciones. Hay muchas maneras de aprovechar este tipo de dimensiones con perspectiva de género dentro de una investigación. También es importante adoptar preguntas de evaluación con perspectiva de género. Por ejemplo, si las preguntas de evaluación la, e- incluyen la participación de hombres y mujeres, podemos evaluar cuáles son las capacidades diferentes que tienen tanto los hombres como las mujeres. Y también es posible tener una pregunta secundaria dentro de la pregunta primaria. Igual cuando hablamos acerca de la coordinación, de las estructuras, podemos hablar acerca de los objetivos del proyecto y si se están cumpliendo y como parte de una pregunta secundaria podemos hablar acerca de si este tipo de proyecto está ayudando a cerrar las barreras entre un género y otro. Los enfoques y los métodos de evaluación son la parte medular de este tipo de discusión. Obviamente tenemos que hablar acerca de temas como exclusión social y la desigualdad de género, aunque son temas muy complicados. Este tipo de intervenciones requieren que se lleven cambios a nivel individual, comunitario y a nivel institucional. No obstante, este tipo de intervenciones se vuelven todavía más complicadas si queremos adaptar una perspectiva de género que busque una transformación. Por otro lado,
nos damos cuenta de que si lo que queremos es llevar a cabo o generar un cambio en la forma de pensar y de sentir de las personas, necesitamos llevar a cabo un gran esfuerzo. Es posible utilizar diversos enfoques, al igual que diversos recursos. Por ejemplo, podemos utilizar mm, ciertos enfoques teóricos que abordan la importancia de la perspectiva de género como un componente medular de este tipo de investigación. Y lo importante es que podamos implementar la perspectiva de género o la óptica feminista dentro de la investigación. Seguramente ustedes ya han escuchado acerca de los enfoques de género y sus contrastes con los enfoques feministas. Muchos de los enfoques de géneros vienen de la investigación feminista, pero existen diferencias entre un enfoque de género y un enfoque feminista que les voy a explicar en este momento. El enfoque de género busca identificar las diferencias entre los hombres y las mujeres. Es lo que se lleva a cabo dentro de un análisis convencional. Sin embargo, este tipo de enfoque no se cuestiona por qué existen esas diferencias entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, si hablamos acerca de desigualdad, los enfoques de género identifican la desigualdad, mientras que los enfoques feministas buscan analizar las causas de esas diferencias. Los enfoques de género únicamente hacen una división entre hombres y mujeres, mientras que los enfoques feministas también identifican subcategorías dentro de estas dos categorías principales. Por ejemplo, las mujeres no son exactamente iguales, sino que también puede haber mujeres pobres o mujeres más favorecidas. No se les asume como una categoría homogénea. Por otro lado, también los enfoques de género asumen que la igualdad entre hombres y mujeres es una meta como tal y adaptan la evaluación de esa manera, mientras que los enfoques feministas no lo ven únicamente como una meta, sino como un proceso. Ahora, ¿cuáles son los puntos que tienen en común? Ambos evalúan las relaciones entre los hombres y las mujeres, evalúan lo, cómo es que el estatus, al igual que los roles entre los hombres y las mujeres, tienen influencia en un programa o proyecto, al igual que en los marcos de evaluación. Para ambos enfoques, los indicadores de género no son suficientes, sino que son la base de modelos analíticos con perspectiva de género que provienen del análisis feminista para poder pasar de un enfoque cuantitativo a un enfoque cualitativo. En esta diapositiva pueden ver los elementos generales de la evaluación feminista. Estos son los métodos y los enfoques que se entrecruzan en la evaluación feminista. Todos estos elementos pueden utilizarse como un marco para ustedes como evaluadores o pueden ser utilizados para integrarlos a la investigación en la mayor medida posible y que de esta manera la investigación sea transformadora y que tenga una relevancia en términos de incidencia. Estos métodos que provienen de la evaluación feminista son o pueden ser muy útiles para su investigación. Este tipo de elementos son muy importantes para la investigación en ciertas etapas específicas, por ejemplo, en el diseño. Como ya lo habíamos mencionado, existe mucha información acerca de la definición de proyectos e investigaciones a partir de la evaluación feminista. El objetivo de esta diapositiva es mostrarles que estos elementos no son elementos aislados, sino que deben ser considerados de forma conjunta debido a la complejidad de los temas que se abordan. No sé si ustedes han escuchado acerca de la PFE,
La PFE es la evaluación basada en principios y la FE es la evaluación feminista. Se ha hablado mucho acerca de cómo se pueden unir tanto la PFE con la FE y nos hemos dado cuenta de que la PFE es muy pertinente para la evaluación de los movimientos sociales al igual que de situaciones dinámicas. Los principios deben ser evaluados para ver si son pertinentes o no. No podríamos decir que los principios son correctos o adecuados en todos los momentos. Pero como ya les había mencionado, la PF es particularmente relevante para la evaluación de movimientos sociales al igual que de situaciones dinámicas. Y lo que nos ayuda a identificar son las acciones clave que llevan a una transformación de género y que de esta manera se pueda dar una o que podamos superponernos a las limitantes que existen en materia de género. En la parte de la derecha pueden ver los puntos clave que mi colega Michael, ha identificado para poder llevar a cabo una evaluación basada en principios. Esta es únicamente la versión resumida de los puntos, pero cada uno de ellos ha sido descrito a mayor profundidad. Antes de que le ceda la palabra a Silvia, quiero hablarles acerca de algunos elementos que también son importantes para la investigación y la evaluación. Primero que nada, el presupuesto. Es importante invertir recursos adicionales para incorporar una perspectiva de género. Es necesario contar con recursos para este tipo de perspectiva y si ustedes no cuentan con esos recursos, es importante buscarlos para que puedan ir un poco más allá, incorporar a un investigador o investigadora que sea un experto en esta área y que de esta manera la investigación pueda generar una mayor transformación en términos de género. Por otro lado, el equipo de evaluación debe incluir a expertos en evaluación. Y también es importante que podamos tener un enfoque que se concentre en la igualdad de género, al igual que en el empoderamiento de las mujeres, porque no es únicamente una cuestión de tener hallazgos y realizar recomendaciones, sino que estas conclusiones puedan ser aplicadas. De esta manera, los hallazgos y las recomendaciones pueden tener un impacto concreto en el contexto acerca del que se está hablando. Y quisiera terminar mi presentación con un llamado a la acción. Es importante conocer el enfoque feminista, al igual que contar con una óptica feminista dentro de la investigación, porque eso es lo que va a permitir tener hallazgos mucho más acordes y mucho más funcionales para la transformación. Así que ahora no nos queda más que invitarlos a compartir esta información e incorporar esta perspectiva a sus proyectos. Gracias. Muchas gracias, Svetlana. Esta fue una excelente presentación. Gracias por darnos un panorama tan detallado acerca de las opciones, enfoques y métodos que podemos utilizar como investigadores. Esta es una perspectiva muy importante cuando queremos realizar un análisis de género e identificar las intersecciones entre cada uno de los temas. Además, es posible que utilicemos este enfoque con diversos métodos y metodologías. Gracias por darnos este panorama. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestra siguiente presentadora, que es Silvia Salinas. Y me disculpo por no haber presentado a Svetlana antes de su presentación, pero ahora voy a presentar a Silvia Salinas. Silvia Salinas es la presidenta y coordinadora de la Red Latinoamericana de Sistematización, Seguimiento y Evaluación. Así que sin más que decir, gracias Silvia y te cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Es un honor poder participar en este webinario junto con Svetlana.
Ahora voy a hablarles acerca de unos principios, al igual que de los dilemas y algunos consejos que puedo darles para realizar una investigación con un enfoque transformador. Voy a darles información práctica que he obtenido a partir de mi experiencia y que también está basada en mi perspectiva como una antropóloga boliviana que vive en el sur del país. Primero que nada voy a hablar acerca de los aspectos críticos, al igual que de cuestiones prácticas. Estos principios los conocí en la primera conferencia especializada en investigación de la Asociación de Evaluación Estadounidense. Y ahora lo que quiero que hagamos o lo que quiero hacer es identificar algunos pasos específicos del proceso de evaluación. También quiero darles algunas recomendaciones y hacerles algunas advertencias. Hablar acerca de que si lo crees, lo logras. Lo que queremos decir es que las evaluaciones basadas en principios tienen una gran relación con nuestras pasiones, nuestro corazón y nuestros compromisos, pero también necesitamos el conocimiento técnico para poder tener un verdadero impacto. Por eso es que yo lo que creo es que hay que lograr nuestros proyectos y hacer que transformen y que tengan un gran impacto. Los proyectos se enfocan o se dividen en tres, en los aspectos técnicos, éticos y políticos. Svetlana se concentró en el aspecto de la incidencia, al igual que en la evaluación con perspectiva de género. Quisiera empezar definiendo qué es el diseño de la evaluación. Hay ocasiones en las que las investigaciones o los proyectos ya están definidos en cuanto a su alcance y su metodología. Sin embargo, también es posible negociar para poder obtener ciertos datos o información específicas. Es necesario evitar que nuestras investigaciones tengan un enfoque demasiado general y que más bien sean específicos y que podamos tener enfoques. Por ejemplo, el enfoque de derechos humanos. ¿Cuál es el impacto que este tipo de enfoques pueden tener en la evaluación? El segundo punto importante es que hay que tener suposiciones y un posicionamiento claro para anticipar los posibles riesgos y reacciones. Por ejemplo, para mí como mujer boliviana, ¿cuál es el impacto que puede tener el que yo visite una población indígena? Automáticamente hay un impacto acerca de la historia, hay un impacto en cuanto a de dónde vengo yo. Es necesario que toda esta información sea explícita y no únicamente implícita. Después tenemos que hablar acerca de la cuestión de la ética. La ética es un aspecto muy importante. Por ejemplo, cuando firmamos para realizar una evaluación, llevamos a cabo la firma de ciertos documentos acerca de que tenemos que ser éticos, pero yo realmente cuestiono cómo es que consideramos la ética durante la evaluación. Y el cuarto punto es que hay que incluir una estrategia para cuestionar las estructuras de poder tanto inter como intragenéricas. Necesitamos evaluar el contexto en términos de estructuras de poder, al igual que de las leyes estrictas y de las normas que no son tan estrictas, al igual que las normas sociales que refieren o están relacionadas con el género. El siguiente punto es el de quién participa.
Una de las preguntas que tenemos que hacernos es el de las posiciones, los intereses y el poder de influir que tienen los diferentes actores. Por ejemplo, cuando vamos a una comunidad rural no es únicamente cuestión de respetar a las autoridades, porque muchas veces estas figuras de autoridad son hombres. Es necesario conocer el contexto y establecer metas para no irnos únicamente por las reglas preestablecidas. Necesitamos encontrar formas de que todas las personas participen, especialmente a aquellas que normalmente no representan a su comunidad. También es importante identificar las diferencias relevantes y las desigualdades entre los géneros, entre uno y otro y al interior de esos mismos géneros. También es importante definir una mezcla o tener una mezcla de actores, considerar a los más poderosos y a los más vulnerables. También es importante considerar las experiencias y las percepciones de los hombres en relación a su propia perspectiva de género. Es importante que los hombres también sean incluidos para hablar acerca de cuestiones de género. Y también es importante que lo que nosotros les preguntemos sea en cuanto a perspectivas generales y no únicamente acerca de la experiencia de vida de cada persona. Ahora, en cuanto a los métodos, los enfoques y las técnicas, quiero enfatizar la importancia de ser muy creativos y creativas. Hay que tener mucha creatividad para identificar el tema que buscamos como parte de nuestra investigación con un enfoque transformador. Por ejemplo, si llevamos a cabo una investigación en materia educativa, sí, obviamente lo más importante es la cuestión de la educación, pero también hay que considerar las intenciones y el impacto que puede tener la evaluación en otras esferas. Es importante y muy útil combinar un enfoque comparativo con ciertos métodos específicos de evaluación grupal. A partir de mi experiencia, que probablemente sea solo pertinente al territorio de Bolivia, es que no todas las entrevistas grupales tienen que ser un grupo focal. Por ejemplo, podemos tener conversatorios. Es importante saber que no todas las entrevistas grupales tienen que ser un grupo focal. Por ejemplo, podemos tener un conversatorio para discutir las problemáticas. Tener métodos mixtos, al igual que mezclar los métodos, es muy importante y no son lo mismo una cosa que la otra. Como antropóloga también quiero mencionar que la observación de los participantes es muy importante. Es importante contemplarla porque de esa manera identificamos nuestra propia óptica y nuestra propia perspectiva. Otro aspecto que quiero enfatizar es que no hay que olvidar que los métodos, las técnicas y los enfoques son nuestra herramienta para llegar a un resultado y no la meta como tal. Hay muchas ocasiones en las que nos enfocamos demasiado en un cronograma, en un método, en una metodología, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el conocimiento que necesitamos encontrar. Otra parte importante de la evaluación es la escucha y el análisis. Es importante saber que las expresiones pueden tener significados diferentes en diferentes contextos. Esto es particularmente relevante para las investigaciones culturales. Hay ocasiones en las que las mismas palabras no significan lo mismo. Hay que prestar mucha atención a la interpretación de estas palabras. Hay que identificar cuál es el significado detrás de las palabras.
Y también hay que tener sensibilidad acerca de cómo varias palabras pueden explicar la misma situación. Por otro lado, es importante que ustedes pasen de realizar entrevistas a generar un diálogo. Este es un aspecto muy importante. Es importante que las personas puedan involucrarse en un diálogo y en las que también puedan hacerles preguntas a ustedes como investigadores, porque hay muchas ocasiones en las que quizás ustedes no identificaron un aspecto importante y si ustedes solo hacen sus preguntas y si se buscan concentrar solo en las respuestas a sus preguntas, pueden perder información importante. Otro aspecto relevante es que deben estar conscientes de que la comunicación verbal únicamente representa el 7% del proceso de comunicación. Por ello es importante tener un fuerte sentido de la observación y de esa manera tener una mayor sensación acerca de lo que los hombres o las mujeres están buscando expresar, transmitir y decir. Esto es particularmente importante cuando hablamos acerca de grupos vulnerables o de mujeres vulnerables. También tiene que ver con nuestra forma de interpretar el silencio. Asimismo, es importante tener apertura a las nuevas categorías de análisis basado en evidencia, como el de la teoría fundamentada. El enfoque de la teoría fundamentada es muy interesante y nos permite analizar nuevos marcos teóricos o nuevas situaciones. También las voces son muy importantes, pero los silencios también lo son. Existe un fuerte reto para interpretar el silencio, especialmente entre grupos marginalizados. Y también es importante fomentar la participación y el análisis de los participantes. Muchas veces pensamos en las personas como informantes y no como sujetos de análisis a los que les podemos preguntar diferentes cosas o cuya experiencia podemos interpretar a partir de la forma en la que nos dan su perspectiva. Esta es una forma de empoderar a los participantes y que no sean únicamente sujetos pasivos. Otro aspecto importante de la evaluación es el proceso de escritura. Desde el principio de la evaluación hasta su final es importante reconocer que tenemos cierto sesgo y hay que hacer que este sesgo sea explícito. Creo que el dilema de la objetividad y la subjetividad es un dilema mal fundado porque nosotros como seres humanos siempre tenemos un sesgo. Y nosotros como investigadores e investigadoras feministas siempre consideramos el sesgo como uno de los aspectos medulares de nuestras investigaciones. Por ello es que nosotros como evaluadores y evaluadoras, si buscamos conseguir buena evidencia, recuperar buenos datos de información, siempre vamos a ser subjetivos, siempre vamos a tener un sesgo y solo podemos ver la realidad de forma parcial. Esto está relacionado con la segunda parte que habla acerca de ver el vaso medio lleno o medio vacío o el análisis de la verdad contra las diferentes perspectivas de la realidad. Asimismo, es importante compartir el empoderamiento con los participantes. Esto lo voy a describir un poco más en las siguientes diapositivas. Por otro lado, es importante obtener retroalimentación. Sí, nosotros normalmente contamos con un grupo de referencia, pero estos grupos de referencia no siempre funcionan. Es importante tener la retroalimentación de otros actores y actoras, como podrían ser otros investigadores o los propios participantes de la evaluación.
Debido al tiempo me voy a ir rápido con la segunda parte de la presentación, en la cual voy a hablar acerca de la identificación de los dilemas y los retos, al igual que los vicios que puede tener nuestra investigación. Y ahora lo que quiero también es retarlos, desafiarlos para que ustedes identifiquen cuál es su papel como evaluadores. Esta es una diapositiva que he utilizado en diversas presentaciones, pero como me gusta mucho la repito una y otra vez. Y aquí lo que quiero mencionar a manera de advertencia es que quizás lo importante puede ser invisible y puede ser invisible tanto para nosotros como para las evaluaciones. Esta es una fotografía de una evaluación en Bolivia y hay mucha evidencia acerca de relaciones de poder en esta foto que por eso es que la pongo. Esta foto nos muestra aspectos como la subordinación, la exclusión, la desigualdad, el patriarcado y la discriminación. Por eso es que como evaluadores y evaluadoras necesitamos identificar que no somos agentes externos neutrales de una evaluación, sino que somos parte de la evaluación y también participamos en una dinámica de poder al realizarla. Ahora quiero hacerles una invitación a reflexionar. Nosotros siempre vemos la realidad a través de nuestros ojos y nuestra historia y realidad. Nuestra perspectiva de la realidad siempre es parcial y está sesgada. Como evaluadores y evaluadoras somos parte de estructuras de poder y relaciones en las cuales no estamos o no somos ajenos al machismo y a las relaciones patriarcales. Se espera que nosotros como evaluadores seamos más que los otros y esto no es así. Y también se espera que nosotros tengamos hasta cierto punto la realidad completa acerca de lo que estamos realizando. En los últimos años eh, hemos hablado mucho acerca del papel de los evaluadores en las investigaciones con un enfoque transformador de género y lo que me ha gustado es que en este tiempo organizaciones como la Asociación de Investigadores en Materia de Género de Canadá ha hablado o incluye como parte de su proceso de investigación la reflexión de uno mismo. También he hablado acerca de cuestiones de ética y cuestiones de falta de ética. Este tipo de cuestiones no son o no se reflejan de manera clara en las evaluaciones. Y a pesar de las buenas intenciones, normalmente las normas éticas se enfocan en el cumplimiento formal, no están contextualizadas y tampoco abordan la cuestión de las relaciones de poder. Aquí existe un dilema entre lo que es el respeto por la cultura y los principios éticos, por ejemplo, el del análisis de los derechos de la población indígena y los derechos de las mujeres en Bolivia. De manera breve voy a hablarles acerca de un libro que nosotros escribimos que se llama La ética no ética y esta experiencia fue muy interesante porque lo que vimos es que había muchas investigaciones en las que teníamos que cumplir con un protocolo muy formal con una institución en Nueva York, pero las mujeres que estaban participando en esta participación eran personas que venían de una población vulnerable y simplemente se les dijo, bueno, está bien, si ustedes no saben leer y no saben de qué se trata, simplemente fírmenos una hoja en blanco y nosotros haremos lo demás. Existe un fuerte dilema entre la efectividad metodológica y la conducta ética. Por ejemplo, cuando tenemos agendas escondidas. Esto es un punto que se presenta con mucha frecuencia en las evaluaciones sobre temas médicos. No obstante, creo que siempre debe haber un cuestionamiento acerca de la ética con la que se está trabajando.
Una perspectiva complementaria a lo que ya mencionó Svetlana acerca de los indicadores es lo siguiente. ¿Qué significa el éxito y la medición del éxito de una investigación? He tenido experiencia con algunos casos interesantes en Bolivia donde los indicadores para las investigaciones y los programas daban resultados positivos, pero no cambiaban la vida de las mujeres. Existen casos en los que los proyectos, por ejemplo, de desarrollo rural, se enfocan únicamente en el otorgamiento de créditos y no evalúan cómo se vulneran los derechos de las mujeres, al igual que otras cuestiones éticas. La meta de este proyecto era dar cierta cantidad de recursos, pero dieron estos recursos sin respetar los derechos de las mujeres, sin buscar su empoderamiento, y también ejercieron mucha presión para que las mujeres aceptaran estos créditos, así que existe una gran disparidad. Perdón por la interrupción, Silvia, nos queda un minuto. Está bien. Algo que quisiera enfatizar son los conceptos. No sé si es una cuestión de acá del sur, pero la equidad y la igualdad no son lo mismo. No tenemos un problema con que haya una diferencia entre los hombres y las mujeres porque todos somos diferentes. Sin embargo, el tipo de diferencias son las que importan. El tema de la participación también es importante. Alguien durante un proyecto dijo, vamos a traer a algunas de nuestras mujeres a este grupo focal. Esto lo que hizo fue mostrar las relaciones de poder que existían dentro de este grupo, porque buscaban traer únicamente a unas. Y lo que sucedía es que se beneficiaba únicamente a ciertas mujeres. Para nosotros este fue un concepto y un abordaje muy poco feminista y de hecho bastante patriarcal. Enfatizar la participación de las mujeres no es suficiente, más bien tenemos que cuestionarnos la forma en la que estamos considerando a estas mujeres participantes, cuál es su papel en la evaluación y si vamos a darles algún empoderamiento. También tenemos que reconocer, valorar y ver la importancia de esa participación. Por otro lado, no existe el concepto de una mujer, sino que todas somos mujeres y todas somos diferentes. Necesitamos fomentar la transformación con perspectiva de género a partir de una perspectiva de respeto por la cultura y que de esta manera nuestros hallazgos puedan cambiar lo que no está funcionando en nuestras culturas. Necesitamos cuestionarnos una y otra vez qué significa el realizar una evaluación con un enfoque transformador que lo que busca es tener un impacto contextual. Así que para desafiar las estructuras de poder necesitamos ser escépticos, ir más allá de los indicadores, analizar los costos y beneficios de los logros, desarrollar estrategias y ser creativos, valorar la crítica interna y la disidencia, recordar que también otras personas están jugando juegos de poder, al igual que buscar los significados e incluir la mayor cantidad de perspectivas posible. Y finalmente les muestro esta diapositiva. Un enfoque de transformación de género es un enfoque ético, técnico y político que nos permitirá no únicamente identificar las áreas de cambio, sino llevarlo a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Ha sido una presentación muy completa y hay mucha discusión. Ya no nos queda tiempo para la discusión, pero vamos a hacerles unas preguntas. Quiero agradecerles a todos por su participación e invitarlos a unirse a nosotros
y continuar la discusión en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Entonces, abramos la conversación. Creo que este es un tema muy importante. Es muy importante tener una discusión activa para poder llevar a cabo una transformación con perspectiva de género. Muchas gracias y disculpen por favor que hayamos empezado tarde. Muchas gracias a todos y todas.